El hermano Gadiel Espinosa, enamorado de ti. Seguimos compartiendo a esta hora este tiempo y la semana pasada habíamos quedado con una expresión también de la palabra del Señor, que también es importante reconocer, ver la obra de nuestro Dios, hermano Felipe. Sí, la semana pasada, antes de terminar el programa, hablamos sobre un tratamiento kinésico que fue instantáneo, que podemos ver en la Biblia, que sale en Juan capítulo 5, versículo 1 al 16, habla un poco sobre el paralítico de Betesda. Y eso a mí como kinesiólogo y como hijo de Dios me llamó mucho la atención por el milagro que hizo Jesús con este paralítico. Dice aquí la Biblia que alrededor de 38 años estuvo sin moverse. Y ustedes comprenderán que estar 38 años sin movimiento, las articulaciones se rigidizan, hay músculos atrofiados, hay conexiones nerviosas que no están ahí para realizar movimiento. Entonces, cuando uno analiza este milagro que hizo Jesús desde la vista anatómica, la vista kinésica, en este caso fue algo muy tremendo. Para nosotros puede ser muy, muy complicado poder rehabilitar a una persona como lo hizo el Señor, y para mí, lejos ha sido el mejor kinesiólogo. Podemos ver una sanidad, una rehabilitación en un instante. O sea, solamente lo puede hacer el Señor. Sí, aparte de que haya recobrado el poder caminar, recobró también todo ese proceso que una persona de 38 años estar postrada lo tuvo al instante. O sea, sí, fue doble el milagro. ¿Por qué expresa la cantidad de años? Tal vez podría ser omitido, pero ahí vemos una vez más el milagro del Señor. Sí. De hecho, 38 años, toda una vida postrado, toda una vida, sin moverse. Amén. ¿Qué es el dolor, hermano Felipe? Sí, bueno, antes de empezar este tema, contarle a los hermanos que es un tema bien complejo y extenso. Yeah. Hasta los días de hoy el dolor, hay muchos tipos de dolores, pero es una materia que todavía está en estudio. Yeah. No es un caso cerrado, es un caso que día a día se va actualizando. Yeah. Y un poco lo que vamos a hablar hoy día es un enfoque del área de kinesiología al dolor actualizado, que no solamente ve el tejido, va a cambiar algunas creencias erradas que de repente tenemos con ciertos tipos de malestar en el cuerpo, y la idea es que podamos ser bendecidos todos con la explicación de esto. Yeah. Para comenzar, voy a explicar un poco la definición de dolor. Lo que tiene que ver a nivel del cuerpo es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un real o potencial daño tisular o descrito en términos de dicho daño. Quiere decir que es una experiencia que tiene una temporalidad, que tiene un comienzo y que termina. Entonces, eso me gustaría que pongan mucha atención los hermanos, que puede ser ante un real o potencial daño. Yeah. No necesariamente va acompañado de un daño, un dolor. Me acordaba de eso porque cuando tenemos un dolor en el cuerpo, digámoslo así en este instante, lo que trata la línea de la kinesiología, algo está anunciando, decíamos la semana pasada, algo está avisando el cuerpo con el dolor, ¿cierto? Sí. El dolor, cuando hay personas que están sanas, entre comillas, porque vamos a ver diferentes tipos de dolor que no se dan todo tipo de dolor, yeah, es una alarma de protección del cuerpo. El dolor no tenemos que mirarlo como algo malo. El dolor nos está avisando, nos está diciendo, si nos duele la rodilla, oye, tiene un problema en esta parte, para un poco. Es siempre un aviso, una alarma. Después vamos a hacer una analogía para que los hermanos puedan entender bien cómo funciona nuestro cuerpo en general con respecto al dolor. Y es un tema bien amplio el dolor. Pues sí, aquí traje algunos datos de epidemiología a nivel mundial. Se dice que la prevalencia del dolor crónico ha aumentado un 35% en los últimos años. En Estados Unidos el costo de esta epidemia de dolor excede los 600 billones por año. Se está invirtiendo mucho en el dolor crónico. Y es una cosa que no solamente afecta, yo creo que todos en la vida hemos tenido algún dolor, o conocemos a alguien que tiene un dolor crónico. Después voy a explicar que lo que es crónico, un dolor agudo, eso lo vamos a ir viendo. Y dice que es mayor que el costo por cáncer, cardiopatía y diabetes combinados. Se está invirtiendo mucho en dolor a nivel mundial. Es algo que sobrepasa
mucho la inversión económica también. No es algo por eso no es algo tan fácil de entender también. Claro, porque igual si uno siente un dolor y a veces un dolor agudo, consulta. Sí. Consulta, o sea, eso es algo que natural porque de alguna manera quiere que esto pase, que esto se termine. Claro. Y a veces no se consulta, pero se toma una pastillita para ese dolor. Pasa mucho eso. Muchas veces esperamos que el dolor pase por sí solo, lo primero. Generalmente uno cuando ve un hermano, un paciente, lo primero que uno espera, vamos a poner un ejemplo de un dolor lumbar, espera que pase por sí solo. Después vamos a ver que al pasar los días, este dolor no pasa, vamos a tomar un medicamento. Y después de que no pase con el medicamento, o escondemos el síntoma, recién vamos a un médico, a un traumatólogo, y ahí recién le ponemos atención. Pero ahí vamos a ir viendo un poco más adelante cómo diferenciar los diferentes tipos de dolor, y eso me gustaría que todos aprendamos en esta hora. Como veníamos hablando también en Chile, lo dije la semana pasada, un estudio hace muy poco habló que se estima que alrededor de 5 millones de personas sufren de dolor crónico en Chile, que es alrededor de un 33%. Es algo que está vigente. Yo creo que muchos de los hermanos que están escuchando a lo mejor tienen un dolor de características crónicas. El dolor lo podemos clasificar en hartas partes. Los podemos clasificar según su duración, y aquí le voy a explicar un poco por qué se habla de agudo y de crónico. Un dolor agudo va acompañado siempre de algún trauma, de alguna cosa. Usted cuando se pincha, no sé, está martillando y se pasa eso con el martillo, y le da un dolor crónico porque hay una causa que está, y va a estar el dolor agudo. El dolor agudo va a estar mientras el tejido se repara. Quiere decir, si usted tiene una fractura o tiene alguna rotura en la piel, una contusión, el dolor va a estar mientras el tejido se repara. ¿Cuándo hablamos de dolor crónico? El dolor crónico se da cuando es un dolor que excede los 3 meses. ¿Por qué los 3 meses? Porque generalmente la mayoría de los dolores que están acompañados de alguna afección de algún tejido, el tejido sana, se repara a los 3 meses. Pero si el dolor no va acompañado de la reparación, ya se está hablando de un dolor crónico. Entonces, si algún hermano en esta hora ha tenido un dolor por más de 3 meses, ya tiene una característica crónica. Y eso, por lo que tú me dices, lo crónico tiene alguna situación mayor de poner más atención a un dolor agudo, digámoslo así. Claramente que sí, porque aquí vamos, ahora ahora lo voy a explicar por qué. Y es súper importante que nosotros entendamos esto. Voy a explicar más o menos lo que es el dolor, y me gustaría que pongan mucha atención. Lo voy a explicar para que tengamos bien claro esto, como una casa con una alarma. Tenemos una casa con una alarma, y tenemos una alarma que tiene sensores en varios puntos de la casa. ¿Ya? Entonces esta alarma va a estar configurada para que suene la alarma cuando se trata de abrir una puerta, o se rompe, no sé, una ventana con una piedra, etcétera. O movimiento que puede haber alrededor. Sí, entonces hay una configuración preestablecida para que la alarma suene. Entonces lo mismo pasa en el dolor. El dolor va a sonar la alarma, pongámosle, la alarma va a ser el dolor cuando pasa alguna cosa como una ruptura de un tejido, una fractura, una E15, cualquier cosa, nuestra alarma va a sonar. ¿Me entienden? Entonces tenemos dolores, tenemos 3 tipos de dolores. Los nombres son medio complicados, pero me gustaría que entiendan los conceptos para que logremos identificar el tipo de dolor. Tenemos uno que es nociceptivo, que esto, miren, vamos a hacer un ejercicio, todos los hermanos que están en la casa traten de llevar aquí en la cámara igual lo puedo mostrar, llevamos nuestro pulgar hacia nuestro antebrazo, lo más fuerte posible. Acá al otro lado. Eso, hacia nuestro antebrazo. Tienes que presionar el dedo. Presionar. Entonces ahí vamos a sentir un dolor que es un dolor nociceptivo, que nosotros sacamos el estímulo y desaparece. El dolor lo estoy sintiendo aquí en mi mano. En su mano, por eso. Porque estamos haciendo una tensión en un tejido, lo estamos estresando, lo estamos llevando a un límite extremo, pero una vez que sacamos el estímulo, pasa y es un dolor nociceptivo. Ese no tiene un tratamiento porque pasa al sacar el estímulo que está generando el dolor. Ese es un tipo de dolor. Y ese no tiene tratamiento porque pasa así. Por otro lado tenemos el dolor neurogénico. Y esto es cuando nosotros tenemos un dolor que va acompañado de una lesión.
puede ser una fractura, un esguince, una hernia. Entonces este dolor es un dolor protector. Mientras se está reparando ese tejido, nosotros vamos a sentir un dolor que el cuerpo te dice, sabes que trata de descansar un poco ese segmento donde tuviste una lesión, y esto generalmente se va a dar, dije anteriormente, la mayoría de las veces hasta alrededor de los 3 meses. Pero el dolor, a veces hay dolores que vienen por cosas que no viene un traumatismo directo, como puede ser muchas veces, o puede venir un dolor de la nada. Muchas personas comentan esto, que empiezan con dolor lumbar y no lo asocian a algo. Y siempre es una mala fuerza, como se... Sí, siempre buscan por qué les pasa, o dolor en el hombro, dolor en el codo, la epicondilalgia, epicondilitis, todo eso. Que aquí entra otra cosa. Aquí se produce una desconfiguración del sistema nervioso central, que es nuestro cerebro. Un ejemplo puede ser cuando un paciente se opera de una hernia y después sigue con dolor. Entonces aquí lo que pasó, que se reparó el tejido o lo que estaba dañado, pero la persona sigue con dolor. Entonces, como le dije anteriormente, lo de una casa donde hay una alarma, pasa que en estos tipos de dolores, que son más crónicos, no en todos, pero en la gran mayoría que se está viendo últimamente, hay una desconfiguración de la alarma. Ya no va a sonar la alarma cuando se rompa un vidrio, cuando fuerce la puerta, sino que va a pasar una hoja por el techo y va a sonar la alarma. Y ahí van a haber muchas cosas que en sujetos sanos no les va a doler, pero a estas personas les van a doler. Como por ejemplo cuando una persona tiene un dolor en el hombro, levantar el hombro, a nosotros levantamos el hombro, no nos duele, pero a ellos sí. Entonces esos son los 3 tipos de dolores que a grandes rasgos se han estudiado más. Ya. Entonces, parte de estas características del dolor, ya para un poco resumir, tenemos lo que es cuando haces presión en algo, obviamente va a haber dolor. También la lesión de algún tejido, cuando termina el sanarse el tejido de nuestro cuerpo, pasa el dolor. Pasa el dolor, sí. Y luego algo que decíamos neurológico. Sí, más del sistema nervioso. Ya. Aquí muy importante, el enfoque que le vamos a dar hoy día al dolor no pasa muchas veces por la estructura. Quiero que abramos un poquito nuestro entendimiento de acuerdo a esto, que si nosotros tenemos un dolor en el codo, en el brazo, donde sea que parte de nuestro cuerpo, no solamente hay una afección o no solamente está afectado nuestro brazo, nuestro codo, sino que hay un cambio a nivel completo del cuerpo. Quiere decir, hay sobre todo los dolores crónicos, como dije, hay una alteración completa a nivel del cerebro. Entonces eso se puede manejar de muchas formas. No solamente con ejercicio, sino que hay que cambiar creencias muchas veces y es muy importante que nosotros aprendamos bien lo que nos está pasando. Muchas veces hay personas que llegan y me consultan, ¿sabes que me duele acá? Y yo les pregunto, ¿qué crees tú que tienes? Y no tienen ni idea, y esa incertidumbre genera aumento de dolor. Porque no tiene. Hay un estudio y tenía una frase muy, muy interesante que salía, que la persona que sabe más de su dolor, menos le duele. Entonces son... Las causas. Sí, las causas y todo ya. eso. Ya. La incertidumbre en cuanto a lo que nos pasa de repente nos genera más dolor. Más dolor. Y ahí es donde uno tiene que preocuparse de las causas para que esto también tome algún resguardo uno, vea qué hacer, qué tiene que hacer, qué consultar, dónde consultar. Claro. Es importante, bueno, cuando uno va al médico, si puede ir a un kinesiólogo que le explique bien lo que tiene. Es bien importante. Antes se ocupaba mucho cuando una persona tenía una hernia, alguna cosa así, había un médico que tenía una columna y le explicaba ahí cómo salía el disco y estaba rojo, y solamente ver esa imagen la persona más le dolía. Claro. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el primer concepto que quiero que quede claro es que no es solamente un tejido, sino que el Señor nos hizo tripartito, también es un dolor, afecta también nuestras emociones y todo. Entonces también va en la parte, ahí vamos a ir, me estoy adelantando un poco, pero no es solamente ese tejido lo que quiero explicar. Entonces, de acuerdo a esto, el último modelo que se ha hecho es un modelo de atención a las personas que ha sido biopsicosocial, que bio atiende el tejido, la estructura, la parte psicológica también, que es importante, y la social. Todo va a influir
en cómo afecta una lesión a la persona, no solamente su codo, su hombro, lo que sea. Déjame entender un poquito eso. Por ejemplo, una persona se tuerce un pie, pero trabaja en trabajo forzado. ¿Eso va a significar a futuro su recuperación más lenta, digámoslo así? Porque, bueno, va a tomar descanso tal vez, pero después va a continuar. A una persona, por ejemplo, que se hace ejercicio una vez al tiempo y luego se sienta, y ¿cómo es su recuperación? Bueno, a lo que tú me decías recién. Sí. Porque a lo social, o sea, digámoslo, a su entorno. Su entorno. Es que cuando hablo de la parte social, Sí. hablo un poco sobre las creencias. No sé, pasa que la hermana Juanita se guinzó el pie Ya. bajando la escalera y de repente va donde la vecina que tuvo lo mismo y le va a contar su experiencia. Ya. Yo me guincé el pie y estuve alrededor de 3 meses sin caminar, me pusieron bota, no pude hacer nada. Entonces ella va a adoptar una creencia muy catastrofista. Ya. Entonces Ahora. eso es lo que la parte social de repente tenemos que tener mucho ojo con cómo a una persona que está con una dolencia también la podemos perjudicar más, con la parte también porque todos tenemos diferentes tipos o vivimos los dolores diferentes. Entonces eso es muy importante también. Me acordé cuando lo que no se debe hacer es ir a visitar a un enfermo, ¿cierto? Y darle nosotros nuestras recetas. Claro. En consecuencia que cada caso es distinto. Nosotros en realidad lo que hacemos es poder orar por el hermano, compartir un momento, pero de ahí nosotros no podemos dar nuestra experiencia a otro, porque aunque haya tenido, como dicen, lo mismo, pero son diferentes las recuperaciones, diferentes nuestro cuerpo, ¿cierto? Sí, todos somos diferentes, pero eso es lo que quiero llegar, que esas creencias de repente generan una barrera al momento de rehabilitarse. Ya. Entonces, por un lado, uno puede hacer un tratamiento muy bien hecho, una persona, pero puede que el dolor continúe y hay otras cosas. Por un ejemplo, dejar bien en claro que el dolor, el cerebro va a interpretar si existe dolor o no, va a depender de nuestro cerebro. ¿Se acuerda cómo lo explicaba de la casa con una alarma? La caja central va a expresar si va a sonar la alarma o no. Ya. Entonces, es súper importante en cuanto a la experiencia, los miedos, la creencia, el ambiente. Le voy a dar un ejemplo sobre las creencias. Hay un estudio que busqué y que grafica muy bien esto, que habían 2 barras. Ya. 2 barras de diferente color, una roja y una azul. Y ambas barras estaban a menos 20 grados. Y a personas sanas se las pusieron en la misma parte, ambas barras. Entonces después les preguntaron, ¿cuál les dolió más? Y todos dijeron la roja, porque asumen que la roja es como que está caliente. No sé si me entienden. Sí, Nosotros sí. tenemos ciertas creencias que el solo hecho de creer en eso nos van a aumentar más el dolor. Y esto es algo de estudio. O sea, todo lo que estoy hablando no es lo que yo creo, Sí. sino que es lo que he ido estudiando de acuerdo a esto. Es como enfocar esto más ampliamente. Entonces el dolor va a depender también de la creencia de cada individuo y su interpretación. ¿Cómo nosotros interpretamos esto? Otro ejemplo, el ambiente. Como explicábamos, el mismo ejemplo de la hermana Juanita que se torció el tobillo, a lo mejor generó un esguince y a lo mejor ella va a estar con dolor. Pero si la misma hermana Juanita va caminando por la calle y ve que viene una micro hacia ella, la hermana Juanita va a correr y ni se va a acordar de su dolor de tobillo. Entonces también tiene que ver mucho el ambiente. A veces nosotros le ponemos demasiada atención a esto. Y eso también lo ocupo mucho para el tratamiento. Para el tratamiento trato de sacar a la persona del foco del dolor, que no piense en el dolor, incluso trato de ni hablar la palabra dolor, ya hablar de dolor genera más dolor, cosas así que son bien prácticas. Amén. Bueno, decir a nuestros hermanos que está nuestro WhatsApp, que es el más 569 78 48 30 06, para que de alguna manera podamos estar o pudieran hacer alguna pregunta a esta hora en cuanto al tema que estamos compartiendo, porque es general esto. En realidad vamos viendo, mire, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y cómo Él nos sustenta,
también nosotros como hijos del Señor, ¿cierto? Descansamos Sí. en las promesas del Señor, descansamos en que el Señor es el que nos lleva adelante. ¿Cuánto nos demorará esto? Algún dolor, alguna dolencia, como aprendíamos, crónica, o la otra que es aguda, cómo el Señor nos va a ir sustentando, y eso tenemos que tenerlo claro, y eso nos va a ayudar a que todo esto sea de acuerdo a lo que el Señor se manifieste, Así es. y por supuesto, a lo que nosotros nos predispongamos a poder cooperar también con nuestros tratamientos y todo lo que conlleva esto. Dice nuestra hermana, no sé si se dará un poco a lo que estamos compartiendo. Yo sufro de fibromialgia. Fibromialgia. ¿Qué puedo hacer para los dolores y fatiga? Gracias, esto es un buen programa, bendiciones, dice. Bueno, primeramente voy a explicar un poco lo que es la fibromialgia. Bueno, antes, como le dije anteriormente, la fibromialgia es una enfermedad que fue reconocida en el año 92 por la ¿cómo se llama? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y esta enfermedad generalmente es una patología reumática no articular que se caracteriza por cuadros de dolor musculoesquelético crónicos. Esto es que entra derecho en lo que estamos hablando, y generalizado de origen desconocido. Entonces, sin que existan patologías o alteraciones que la expliquen. ¿Se acuerda cuando hablamos del último dolor, de la última clasificación de dolor? Que hay el enfoque que se le está dando mucho a la fibromialgia. Bueno, eso lo quería hablar al final, pero me voy a adelantar un poco en esto. Por la pregunta de la hermana. Es, bueno, lo que yo recomiendo es ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Después voy a explicar por qué, pero le voy a dejar este concepto, y educación. Educación sobre el dolor. El dolor en este caso se genera una desorganización a nivel del sistema nervioso central. Quiere decir que la alarma de la hermana está mal configurada. Entonces, por eso que genera dolores a veces sin una causa aparente. Como le dije anteriormente, esa alarma está mal configurada, puede pasar una hoja, puede pasar un perro o un gato por el techo y va a generar la alarma de dolor. Entonces, hay muchos estudios, y ayer estuve revisando mucho, que hablan sobre el ejercicio físico y la fibromialgia. Se está usando mucho el ejercicio físico, donde se genera mucha liberación de sustancias que son analgésicas a nivel del cerebro. Nosotros tenemos nuestra analgesia también a nivel del cerebro, no solamente la tomamos en pastillas, y genera liberación de endorfina. Entonces, mi recomendación para esta hermana que pueda generar también, pueda realizar ejercicio físico. Después voy a hablar un poco más de este concepto para que quede más claro. Dice la hermana Lorena, dolor de espalda alta, es como un peso que me irradia la costilla, los huesitos del pecho. Bueno, me da el dolor, es molestia, incomodidad y... a ver, ¿qué hice más? Ya. Ahí, eso más o menos lo que... A ver, si la hermana Lorena... ya. Vamos. Ya, a ver... es un poquito de la espalda. Sí, me gustaría antes de contestar a las preguntas, voy a enfatizar en algo para que termine lo que para cerrar este tema, y ahí vamos a contestar las preguntas. Quedamos en que, recapitulando un poco, el dolor no siempre va a ser en la estructura. ¿Ya? Eso que, claro, nosotros somos personas que sentimos, y el que regula todo esto es nuestro cerebro. Ya. Y es muy importante. Hay dolores crónicos, dolor de espalda crónico, donde la principal afección no es en nuestra espalda, sino que viene a nivel de nuestro cerebro. ¿Y cómo podemos trabajar esto? Lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, por eso, ahora le dije que ahora el enfoque que se le da a este tipo de pacientes es un enfoque biopsicosocial que abarca más que solamente una estructura. Y aquí hay un concepto que se llama, que está entrando mucho en el área de kinesiología y el dolor, que se llama sensibilización central, que era un poco lo que explicaba de la alarma que genera. Y aquí se está hablando mucho también de que las enfermedades como la fibromialgia entran dentro de este concepto. Es un tema, son generalmente personas que tienen otras patologías o otras comorbilidades anexas,
y eso va afectando a nivel del cuerpo. Ojo, este tipo de dolor ya no es un dolor de función protectora como era un dolor en un E15, todo esto ya es otro tipo de dolor. Y este dolor aparece de forma espontánea por estímulos inocuos que no le generan dolor. ¿Me entiende? Exagerados o prolongados y propagados más allá de la lesión. Entonces se generan cambios a nivel de nuestro sistema nervioso. Ese es un concepto que me gustaría que quedara claro. Ya clasificamos los 3 tipos de dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando pasa esto? ¿No es cierto? Esa es la gran pregunta que nos hacemos en esta hora. Bueno, dentro de los estudios, bueno, recalcar de nuevo que todo esto está en base a evidencia estudiada. Lo mejor que se está estudiando, ¿no? Países europeos que nos llevan la delantera en esto, más que acá en Chile o en Sudamérica, se está fomentando mucho la actividad física. Aquí saqué un extracto de un ¿cómo se llama? De un estudio donde dice que el ejercicio libera opioides endógenos, lo que le decía yo anteriormente, que es analgesia a nivel del sistema nervioso central, y la activación de mecanismos inhibidores del dolor en la columna vertebral orquestado por el cerebro. El ejercicio desencadena la liberación de beta-endorfinas en la hipófisis. Entonces, como conclusión de este estudio, dice que se ha demostrado la modulación del dolor central al ejercicio, lo que indica que la terapia de ejercicio debe ser adaptado individualmente con énfasis en la prevención de brotes de síntomas. ¿Qué quiere decir esto? En todos estos tipos de dolores que son crónicos, que no... Por ejemplo, la fibromialgia, yo he visto pacientes con fibromialgia que les recomiendo que vayan a la piscina, que salgan a trotar, que hagan elongaciones, y eso va a ir mejorando su calidad de vida, porque a nivel del sistema nervioso central van a ir liberando todo lo que es analgesia a nivel del cuerpo, y eso le va a ayudar. Después en otro programa más vamos a hablar sobre el ejercicio y cómo se tiene que hacer y todo. La única recomendación, que si hay algún tipo de ejercicio que le genera dolor, que no lo haga. Si le duele un hombro, corra, eso, dejemos el síntoma, dejémoslo como la alarma. Si hay cosas que nos están molestando, que lo dejemos de hacer. Pero esa es la recomendación. Otro lado también, ¿cómo podemos cambiar las creencias? Como dije anteriormente, tenemos creencias erróneas de las cosas. Si usted va a su médico, pregúntele si tiene, va a un kinesiólogo, pregúntele lo que usted tiene, y eso le va a ayudar mucho. La educación del dolor lo que ayuda, elimina miedos. Y como le dije anteriormente, entre nosotros más sabemos nuestro dolor, menos nos duele. Amén. ¿Sí? No sé si ahora, bueno, y para terminar y cerrar el tema, algunas conclusiones para ya. Esto es un tema muy amplio, lo traté de comprimir lo máximo posible, pero las conclusiones: el dolor no equivale al daño tisular, que quede muy importante eso, el daño de algún tejido. El dolor está influenciado por múltiples factores, como pensamiento, actividad, sueño, miedo, el ánimo, el estrés. A veces la falta de sueño también aumenta el dolor. El estrés libera una hormona que es cortisol, que genera también hormonas proinflamatorias que también generan dolor. Entonces, que quede claro ese concepto, que el dolor no solamente es un tejido dañado, sino que hay muchas cosas que también nos van a ir afectando en esto. También, como dije anteriormente, el dolor agudo tiene una función protectora, el dolor agudo, pero el dolor crónico ya resulta más un problema a nivel del sistema nervioso central, que el cerebro usualmente que ya nos advierte sobre este daño. Así que eso a modo de... Sí, como decía mi hermano, esto tiene una cantidad más de temas que pudieran estar saliendo de cuanto al dolor, pero como bien lo decías, fue bien resumido lo que compartía. Y aquí la hermana Lorena me decía: tengo un dolor de espalda alta, es como un peso que me irradia la costilla y huesito del pecho. Bueno, más que dolor es una molestia y me incomoda. Al descansar me pasa, yo trabajo, soy asesora de hogar. Me diagnosticaron desgaste cervical. Bendiciones, la hermana Lorena. Desgaste cervical. Ya. Dolor de espalda alta, dice. Es como un peso que me irradia la costilla y el huesito del pecho. Sí.
Bueno, hay también lo que no hablamos ahora sobre la localización del dolor. Hay dolores que son localizados y otros que son irradiados, que se van hacia otros lados. Generalmente cuando son dolores irradiados hay porque algún nervio o alguna cosa se ve afectada también, aparte de una estructura como puede ser un músculo y todo eso. Bueno, el dolor lumbar y el dolor de espalda y cervical, todo es un tema súper, súper complejo. Así de dar una indicación, así mi recomendación es, si es una molestia y esto persiste con el tiempo y si se agudiza, que vaya a ver un médico. Y mucho ojo, si hay algunos tipos de movimientos que generan el dolor, también tenemos que evitarlo. Si hay movimientos que ya, no sé, asesora de hogar de repente tiene que agacharse o al momento hacer la cama, o que ponga mucha atención si hay algunas cosas que no están generando dolor, pero por ningún motivo deje de moverse. Eso también es importante, que ella siga moviéndose, siga haciendo sus actividades, pero que ponga mucha atención en eso. Yo siempre recomiendo también, y anda muy bien para el dolor de espalda, compresas calientes. Eso relaja la musculatura, 15 minutos, algún tipo de elongación y actividad física. Eso es muy importante. Ella me puede decir, bueno, yo hago actividad física todo el día en mi trabajo, pero eso, poner ojo también en qué cosas nos pueden estar aumentando el dolor. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Soy Leonardo de Peñalolén, Santiago. Yo tengo una espondiolitis L5. ¿Ya? A ver si me alcanza a traducir. L5 sobre 1. Sobre S1. S1. Me pregunta, ¿existe alguna forma de atenuar o aliviar los dolores? ¿O esta condición siempre empeora? Muchas gracias por su respuesta, mi hermano. Ya. Lo que pasa aquí que hay una... Bueno, él habló de L5, espondilolistesis, ¿no es cierto? ¿No sí, bien? sí. Ya. Bueno, esto es una condición que se genera ya un daño estructural a nivel de las vértebras. Entonces dice la pregunta, ¿es una forma de atenuar? Sí. Bueno, aquí el KIN en este tipo de patología trabaja mucho porque va acompañando. Muchas veces hay cosas que uno no puede mejorar la estructura, que están ahí, van a estar siempre con su daño, su disfunción, pero uno puede ayudar al dolor. Como dije anteriormente, a la hermana, de lo mejor es uno trabaja para mejorar la calidad de vida de estas personas, y las mismas recomendaciones. Si hay cosas que usted ve que le generan dolor, mucho ojo también si en qué hora del día también. Hay muchas personas que les duele a la actividad y otros que les duele al reposo, y eso también hay que tener mucho ojo. Hay que identificarlo. Como poner mucha atención a en qué momento también y en qué movimientos nos generan molestia. Pero mi recomendación siempre al dolor de espalda es lo que dije anteriormente. Póngase algo calentito, actividad física también. Ojo, personas con hernia, antes se decía que no tenían que prácticamente estar en cama. No, yo les recomiendo hagan actividad física, que no se dejen estar, porque eso va a producir rigidez a nivel de la espalda y eso va a perpetuar el dolor. Obviamente, si están con dolor, tiene que descansar, pero en lo posible moverse lo más posible. Movimiento es sanidad. Movimiento es sanidad. Dice nuestra hermana, me dice, es muy cierto con respecto al dolor. Mi hija de 20 años tiene una hernia lumbar L4, L5. Ha aprendido a tener actividad física y se recomienda tener deporte diariamente. Sí. Su dolor es psicológico, dice, y mientras más concentrada en su actividad, no le duele, dice, lo que estabas compartiendo. Debe evitar hacer fuerza y hacer buenas posturas. De eso vamos a hablar en los próximos de los movimientos y las buenas posturas. No, es muy importante lo que dice la hermana, porque dice su dolor también tiene un carácter psicológico. O sea, no quiere decir, hermano, ojalá que no que diga, el kinesiólogo nos dijo que el dolor solamente es psicológico. También hay estructuras que generan dolor, y eso lo quiero dejar claro. No es solamente algo psicológico, sino que quiero dejar bien en claro que involucra muchas partes de desde nuestro cerebro hasta el tejido que está dañado. Y muy bien ella, porque está realizando actividad física, y la felicito a la hermana. Bueno, dice la hermana Roxana, hermano Felipe, tengo una artrosis grave en todo el cuerpo. Me operaron de meniscos, rodilla izquierda, tuve 20 quimioterapias de enero a la fecha. La articulación de día y de noche está inflamada. Al estar sentado se me traba al acostarme
y querer levantarme se me traba. Esto me tiene muy deprimida, dice. El doctor me dijo que siempre voy a estar con este dolor. Bueno, la artrosis, la hablamos un poco la semana pasada, es una degeneración del cartílago. Pero sabe, hermana, y le voy a dejar un concepto, y no lo digo yo, lo dicen estudios, que hay alrededor del 30-40% de personas con artrosis que no les duele. ¿Ya? Que no les duele. No les duele. Entonces, a veces, como dije anteriormente, son otros factores que nos están afectando también y están aumentando esta molestia. Yo le recomiendo que realice también, yo soy súper pro al ejercicio, lo que he podido ver, más que las máquinas, más que cualquier otra cosa, lo que más genera cambio en el cuerpo es el ejercicio físico. Muchas veces las máquinas que publican algunos kinesiólogos, todos generan analgesia y ayudan a una rehabilitación, van acompañando. Pero lo que genera un cambio real en el cuerpo es el ejercicio físico, movernos, que cada vez estamos más sedentarios, ese es el problema. Pero darle ánimo, si puede realizar alguna actividad que sea no muy intensa, que vaya partiendo de a poco, que saque el foco del dolor, porque como dice, a ese ya tiene un grado de depresión o está deprimida por este tema. Yo le voy a contar la experiencia de una paciente que llegó el año pasado, creo que ella tiene alrededor de 60 años, una persona más o menos de contextura delgada, y el médico le había dicho que tenía que operarse de una artrosis de cadera. Entonces yo hablé con ella, le expliqué más o menos esto, lo mismo que estoy conversando con ustedes, y justo hoy día hablaba con ella y le preguntaba porque le dije una pauta de ejercicio para que realizara y me decía que no había tenido dolor. Y si uno pregunta, la artrosis está ahí mismo, no significa que se mejoró la artrosis, sino que la actividad física en ella cambió el síntoma y mejoró su calidad de vida. Entonces eso es importante, hagamos un poquito, movámonos, eso nos va a ayudar harto. Tampoco no es, como se llama, la gran receta para todo. No. Todo esto tiene que estar supervisado, pero dejarle este concepto, hermano, es importante, que hay cosas que podemos mejorar. Bueno, estoy pensando en alguna hermana, digámoslo así, que no va a ir hacer un ejercicio, pero en este caso la hermana para caminar. Eso, caminar. Sí, hay muchas cosas que uno puede hacer en casa también. Salir a caminar, si tiene una bicicleta. De esas que no se trasladan, que están estáticas. Estáticas, o las mismas bicicletas que sí se trasladan, pueden andar. Hay muchas formas que uno puede realizar actividad física. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristina, a mi edad tengo 41 años. Me diagnosticaron artrosis lumbar bilateral. Sí. Soy instructora de aeróbica, lo cual no le he podido ejercer constantemente. El médico me prohibió todo ejercicio, solo natación o caminar. ¿Es verdad? Gracias y bendiciones. Que le diagnosticaron artrosis lumbar. De acuerdo a mi experiencia, yo le aconsejo que hiciera actividad física. Y que busque, y que siempre es importante cuando un consejo igual para todos los hermanos, cuando tienen diagnósticos o cuando el médico les da algo que sea muy, ¿cómo se llama? Muy drástico, busquemos también una segunda opinión. Sobre todo, no es que el médico esté mal, sino que tienen diferentes escuelas, diferentes visiones en cuanto a esto. Pero mi visión, yo le aconsejo que realice actividad física y se puede ir a otro médico que la pueda ayudar en esto, o un kinesiólogo. Siempre pensando, miren, en este caso la artrosis lumbar es una cosa que ya está la degeneración a nivel del cartílago. Entonces, generar, ¿cómo se llama? Estar quieta, estar sin movimiento puede perjudicarnos más incluso que movernos. Entonces, yo le recomiendo que hiciera actividad física, siempre y cuando no le genere dolencia a nivel de la espalda. Amén. Me dice la hermana, hola hermano, mi nombre es Cristina, tengo un dolor en el hombro derecho hacia abajo hasta el omóplato derecho. ¿Alguna recomendación? Muchas gracias. Más que dolor es molestia. Y ahí se tiene
dolor en el hombro derecho y se irradia hacia el omóplato, la escápula, o la paleta que le llamamos. ¿Alguna recomendación? Yo, la hermana, es complejo eso, dar una recomendación. Bueno, es que tampoco dice a qué se dedica. Es bien importante saber a qué se dedica también, qué actividad diaria tiene, porque puede haber una actividad que le esté generando la molestia. Y ella no se ha tratado, no sale si se ha tratado un médico, ¿no? Solamente tiene ese diagnóstico, ese dolor. Bueno, cuando son dolores de esta característica, algunos que son por contracturas musculares también, que eso realmente un masaje o una buena elongación o ponerse algo calentito le puede ayudar harto en el síntoma, pero tengo muy poca información como para darle una recomendación. Lo bueno de todo esto, mi hermano Felipe, lo que tú estás compartiendo es que todo tiene un resolver, una respuesta o una ayuda. Y cuán importante es nosotros mismos nos impulsemos, nos animemos nosotros a que como hemos contado compartiendo del dolor y el dolor, por ejemplo, crónico, nuestro bienestar depende de cada uno de nosotros. Sí. Estamos ya con hartas preguntas y estamos cerca de la hora, pero vamos a responder algunas que están aquí. Amados hermanos de Radio, Dios les bendiga. Gracias por este programa. El apoyo también para nuestra salud. Bueno, la consulta, yo sufro discopatía, el dolor es grande y a la vez ves pie plano tiene, me duele mucho. ¿Qué me aconseja? Desde ya muchas gracias, un abrazo, bendiciones. Soy de Quilpué, dice. Nació en radiografía, estoy medicándome, a la vez ejercicios. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. La pastora Magdalena. Ya tiene una discopatía y el dolor es grande. No sé si puede escribir qué zona sería importante, si es zona lumbar. Bueno, hay muchas cosas que antes se decía que los dolores lumbares venían mucho en los pies y todo eso, y hay mucha gente que tiene pie plano y no tiene dolor lumbar, ¿eh? Así que no hagamos asociación de repente buscándole como ¿por qué tengo eso? Bueno, la discopatía y todo, las mismas recomendaciones que hemos dado en la hernia, la artrosis y todo eso, darle lo mismo. Pastora, si está realizando ejercicio, lo pueda realizar y cambiar algunas creencias. Una discopatía no es algo tan terrible en la espalda. A veces me pasa mucho que algunos pacientes buscan por internet y después vuelven más enfermos porque tenía los síntomas de acá y al final se enferma más. Por eso es importante. Nosotros también tenemos la confianza en el Señor y eso es fundamental para este tipo de dolencia. Bueno, sí, ya nos tenemos que ir, hermano Felipe. Bueno, un poco de lo que nuestra hermana, que le dio la parte de la espalda, dice que tiene 65 años, soy dueña de casa, no ha ido a consultar, pero tiene ese dolor. Es dueña de casa, no una actividad de casa. Sí, 65 años. Sí, igual es como muy poca información, pero las recomendaciones que le dije delante es bueno. Lo único sí que si este dolor aumenta, se agudiza o se irradia hacia otro lado del cuerpo, hacia el brazo, hacia la muñeca o hacia el codo, ahí tiene que haber un especialista. Amén. Nos comenzamos a despedir ya, junto con nuestros hermanos ahí conversando en armonía, mi hermano. Sí, gracias, hermano. Para mí es un gusto también estar aquí. Me siento muy bendecido, me voy muy, muy lleno por poder ayudarle un poco y ojalá que haya quedado un poco claro lo que pudimos conversar hoy día. Y lo principal de esto, más que el tratamiento kinésico, es siempre dejar en claro que el Señor, Él puede llevar nuestros dolores y yo lo he dado cuenta. También yo sé que Él utiliza las manos de los profesionales para poder calmar todo esto, pero nuestra fe siempre tiene que estar puesta ahí. Yo creo que eso es lo importante. Amén. Amén. Gracias, nos despedimos, y sigan teniendo una buena tarde. El próximo lunes vamos a ver un poco de la educación de posturas. Sí. Así que no se pierda el próximo lunes. Señores, guarde. Chao, chao.